El origen del teatro. El teatro, antigua Grecia. Vamos a ver de dónde surge este arte. El origen del teatro griego. La historia del teatro tiene sus raíces en Atenas. Entre el siglo V y IV antes de Cristo. Los griegos eran politeístas y celebraban ceremonias que evolucionaban más tarde hacia el teatro fiesta. Los atenienses celebraban ritos en honor a Dionisio, dios que había inventado el vino. Por cierto, la historia del vino, es una historia mítica, es muy interesante. Dícese que Dionisio fue a Medio Oriente y ahí conoció el vino, que era resultado del cultivo de la vid, la uva. Cuenta el mito que Dionisio decide llevar la vid a Grecia y se lleva una semilla en un poco de tierra cultivado en un hueso de pajarito. El dios Dionisio iba caminando mientras iba brotando esa pequeña semilla. La ramita o las ramitas de la planta de la vid iban creciendo. Luego, en un momento dado, el hueso de pajarito fue insuficiente para contener esa plantita. Y tuvo que trasplantarla en un hueso de un león. Ya que la trasplantó en el hueso de león, siguió avanzando rumbo a Grecia. En el camino, la planta siguió creciendo. Y creció tanto que tuvo que mudar esa pequeña planta de la vid a un hueso más grande, y utilizó un hueso de burro. Valga la redundancia. Y esta siguió creciendo hasta llegar a Grecia. Ahí la trasplanta. Se dice que con este vino, el efecto de la vid para hacer el vino, quiero decir, es resultado precisamente del crecimiento de la planta. Cuando una persona apenas va tomando el vino, los efectos del mismo lo hace casi volar como un pajarito. Se siente liviano, eufórico. Pero conforme se sigue bebiendo más vino, el vino hace que la persona se sienta como un león, fuerte, feroz, bravo. Pero si sigue bebiendo vino, el efecto del mismo, la persona va a terminar sintiéndose como un burro, ya todo ebrio. Esa es la historia del vino, según cuenta el mito. Regresando al teatro, un carro recorría las calles con la estatua del dios sobre ella. Eran las dionisíacas, se les llamaba. Los ciudadanos que desfilaban en procesión eran acompañados del dios Pan y su comitiva de faunos. Danzaban disfrazados, cuadro de Goya. A su vez, se sacrificaba un carnero en un altar. Se cantaba y entonaba un himno llamado ditirambo, cantados por coros de 50 personas. Estas danzas evolucionaron hacia el teatro, hacia las tragedias, hacia las monumentales tragedias y hacia las comedias. El ditirambo se convirtió en el precedente del teatro helénico.
Del término tragodia, que significa macho cabrío, por los faunos que acompañaban la comitiva de Dionisio, surge la tragedia. Solista. Se agregaba un segundo y tercer acto y también el diálogo poco después. Aquí vemos el bofonet, que se le llamaba en otras culturas, o el macho cabrío en Grecia, de Goya. Dionisios, por otro lado, era otro dios. Sí, existe una figura clave en el nacimiento del teatro en Grecia, es sin duda alguna el dios Dionisio, hijo de una mortal y de un dios. Es la divinidad de la fecundidad, la vegetación y de la vendimia, características que le permitían ser figura principal en la sociedad agrícola y ganadera de Grecia. De hecho, las dionisíacas o las fiestas se hacían después de las fructíferas cosechas que se tenían, como un homenaje a la vida y a la buena cosecha. El teatro de la antigua Grecia, o el anfiteatro, el inmueble, el lugar donde se representaba el mismo, era al aire libre, construido al aire libre, sobre todo al pie de las colinas que poseían una acústica natural. Era todo un arte buscar el lugar más propicio para asentar un teatro. Por esto los actores representaban sus papeles en tono natural de voz, ya que eran oídos desde cualquier punto. No obstante eso, la impostación de la voz era fundamental para que todos escucharan los diálogos. Era un edificio público creado para acoger a espectáculos y juegos. Se creó en Grecia y más tarde se trasladó a Roma. Al aumentar el público, la distribución cambió. Se levantaron gradas, aumentaron los actores, las escenas o barracas. Desde luego, en Roma se levantaron monumentales edificios. Estaba constituido por un semicírculo de gradas en las que tomaban asiento los espectadores, la cavea. Frente a él se hallaba dispuesto un espacio circular tras el que se ubica la plataforma, ligeramente elevada un par de escalones sobre la plataforma. Evolucionaban los actores y en su fondo se encontraba el escenario. El escenario medía unos 3 metros de altura y estaba dotada de una escalera interior para que los actores pudieran moverse, actuar, representar. En el siglo V antes de Cristo, conocido como el siglo de Pericles, gobernante que fomentaba todas estas artes, se hacían representaciones en determinadas etapas del año para los de la clase baja. La velada teatral era un evento social trascendente donde concurría el pueblo sin distinción social. La entrada era gratuita y los ciudadanos libres entregaban una pieza a la entrada. Se perseguía la catarsis del espectador, es decir, la purificación de los sentimientos de los psicoshock propios de la vida, representándose precisamente estos mismos en cada tragedia, en cada comedia, a través de la puesta en escena cuya finalidad era educativa, moral, ética, terapéutica. Las tragedias, las obras trágicas eran compuestas por escrito, lo que permitía la corrección de las mismas y presentadas previamente en un concurso para su estreno durante las antes dichas grandes dionisiadas. Es más, competían los más grandes escritores de tragedias. Las comedias eran parte de la representación. Primero se representaban en un día 3 tragedias y al último, en cuarto lugar, una comedia de la misma temática tratada por la tragedia, pero ahora con miras cómicas
grotescas. El origen etimológico de comedia es comos. La comedia posee un elemento ajeno a la tragedia, la llamada parábasis, que situaba en el centro de la pieza cómica en una larga tirada de versos muy amplios en los que el poeta expone tesis suyas y hace ruegos a los jueces o a la pública, o se burla de los gobernantes, incluso de los dioses, de las personas, de los defectos de las personas. Principalmente la comedia hace esa referencia a las banalidades y los defectos de los grandes hombres y de los hombres comunes. Poético. Según Aristóteles, lo que nosotros llamamos obra dramática o teatro clásico sería un tipo de arte que empleaba a la vez recursos variados como el ritmo, la palabra y la música, con el fin de imitar a las personas que realizaban acciones. Era la vida llevada al escenario. Los autores. Los tres grandes triunfadores del teatro de Dionisios, o al menos los cuatro autores trágicos de lo que hemos conservado como civilización, obras completas son las de Esquilo, el gran Esquilo, Sófocles, Eurípides y Homero mismo. También Tespis era ganador del primer concurso de tragedias durante las Dionisíacas de Atenas. Sófocles es el autor de obras como Antígona o Edipo Rey, que es una de las figuras más destacadas de la tragedia griega. Más de 100 obras. La estructura de la tragedia tenía un prólogo, el parodo, el estacismo entre los episodios y el éxodo. Se trabaja principalmente con el mito o los mitos griegos de una manera libre y personal. Aquí vemos a Edipo Rey. El enigma de la esfinge es parte del desarrollo de la pieza. Edipo Rey y Yocasta, su madrastra, era la segunda pieza. El mito de Edipo. Por su parte, Tespis fue un dramaturgo griego nacido en Elcaria en el siglo VI antes de Jesucristo. Se dice que fue el ganador del primer concurso de tragedias durante las grandes Dionisíacas de Atenas, celebradas entre el 533 a.C. y el 536 a.C. Se le atribuyen 4 piezas teatrales de tema mitológico. Casi todas las tragedias mitológicas. Sacerdotes, muchachos, tipo de deseo. Juegos en honor de Pelias o Forbante y de obra de la que conservamos un único verso por transmisión oral. No se conserva ninguna de sus obras, pero se le considera el inventor de la tragedia como forma teatral. Introdujo los personajes o actores que podían dialogar con el corifeo, un representante del coro, un actor que se desprendía de los coros y obviamente dialogaba con el protagonista o el antagonista o el agonista. El prólogo y la máscara, sustituyendo el pintarrajeado grosero de la cara, se crearon máscaras que representaban las personalidades de cada personaje. Hay 2 obras, pero solo se consideran. Sus obras tratan de leyendas y eventos de la mitología. Reformó, presentaba personajes fuertes, inteligentes,
Dicho sea de paso, no había actrices o actores mujeres, solo hombres, aunque representaran papeles de mujeres. Sus obras son modernas comparadas con las otras. Esquilo, autor de la tragedia griega, autor de 90 obras, predecesor de Sófocles y Eurípides, introdujo el segundo, disminuyó la intervención del coro e incrementó el diálogo. Sus dramas se basan en situaciones y el desarrollo. Sus dramas también tienen un estilo lírico esquiliano, claro, tendencia a lo arcaico. El sufrimiento humano es el tema principal. Todas las obras tenían ese enfoque terapéutico de generar catarsis, con la identificación de las situaciones en el público mismo, que reía, cantaba, lloraba con las obras representadas. Homero era el gobernante griego, nombre tradicionalmente asignado al famoso autor de la Ilíada y la Odisea. Homero no, Pericles era el gobernante, Homero era el que escribió la Ilíada y la Odisea. Las dos grandes epopeyas de la antigüedad en Grecia, donde muchas de las tragedias encontraban un gran material para explorar, pues, toda la historia de la Ilíada y la Odisea y todos los avatares, personajes que estuvieron involucrados en esas guerras. Tanto la Ilíada como la Odisea, el recorrido de Odiseo, por aventuras increíbles y míticas. Nada se sabe de su persona y de hecho algunos ponen en duda que estas dos epopeyas sean obra del mismo autor. Chicos e históricos de que disponemos permiten suponer que los poemas escritos en los asentamientos griegos de la costa oeste de Asia Menor, hacia el siglo IX a.C., las dos epopeyas narran hechos legendarios que exactamente ocurrieron muchos siglos antes de la época donde escribimos. Una gran frase. El gran creador de la tragedia griega, Esquilo, pronunció la siguiente frase: vivo de las migas de Homero. Dijo esto ya que la mayoría de sus obras estaban inspiradas en las de Homero, por lo que su éxito en parte fue gracias a él. Lo que les decía, muchas de las hacían alusiones a los personajes. Los elementos de teatro griego, bueno, se usaban máscaras, se valían de recursos escénicos en los cuales las máscaras con que los actores recubrían sus rostros, que además servían para dar mayor volumen a sus voces, pues tenían un altavoz, una pequeña configuración en forma de eso, de altavoz. Estaba allí en la boca de la máscara y que amplificaban el sonido cuando actuaban los actores. Las máscaras eran distintas en cada una de las manifestaciones dramáticas. Por ejemplo, en la comedia, a veces, un mismo actor disponía de dos máscaras distintas con las que exteriorizaba sus cambiantes estados de ánimo. Los actores eran siempre varones, hombres o niños. Las mujeres solo podían asistir como espectadores. Los personajes actuaban con atuendos especiales. Solo representaban los hombres, a las mujeres no se les permitía actuar al conseguir las superiores. Dan mayor importancia al texto y a la música. En la tragedia se criticaba a la clase baja y se planteaban los conflictos de las pasiones humanas, mientras que en la tragedia los conflictos eran entre dioses o
gente prominente. El vestuario del teatro griego. Los trajes usados eran túnicas cortas o medias, quitón o clamide. Aquí se les conocía y mantos. Los colores tenían una gran importancia simbólica. Se trabajaba con la simbología del color, por cierto. Se ponían unos coturnos, una especie de zuecos muy altos para hacer la estatura más elevada. Técnicamente eran los tacones. Usaban almohadillas para abultarse y otros elementos como coronas. Los trajes iban acordes con la moda ateniense de la época. El decorado con grúas, plataformas y escaleras subterráneas. Técnicamente imitaron el teatro moderno, porque todos estos elementos que se usan en el teatro actual. En época de Esquilo, el espacio escénico se representó mediante un telón de fondo y unos bastidores llamadas. Crearon plataformas móviles capaces de hacer volar a los personajes. Por ejemplo, me parece que en la Orestiada, en el teatro hacían unos demonios que perseguían al protagonista, unas entidades negras que volaban en el cielo precisamente torturando al protagonista. Por eso usaban estas plataformas móviles para hacer volar a estos personajes. También había escaleras, terrazas, escotillas. Introdujeron efectos sonoros con placas de metal para acentuar los efectos especiales. Los coros. En sus inicios, el coro fue un elemento fundamental del protagonismo del personaje. Poseía aquella participación de la. Pero además el coro servía como narrador de la historia. Más aún, un coro que se dedicaba a señalar los participantes estaba encargado de rezar a través del mismo los estados emocionales de los o de es decir, el coro además es el elemento a la central, el corifeo. Bueno, con el tiempo de ellos y además también a veces y el tras tantas realizaba la función ópula en la obra, así como ser la conciencia en la historia del teatro.